Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de teneros aquí hoy. Espero que todos se encuentren genial, porque hoy, amigos, hoy tenemos chisme del bueno. Y es que el título lo dice todo, Aatai y Serine, amor a la vista. ¿Escándalo o romance a plena luz? Prepárense porque vamos a desentrañar todo el drama que ha estado circulando sobre estos dos bombones turcos. Para los que no los conozcan, Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, iconos indiscutibles del panorama actoral de la nación euroasiática. Son más que simples actores, son figuras que capturan la imaginación del público, dictando tendencias de moda, marcando el ritmo de las conversaciones en redes sociales y generando un fervor que trasciende fronteras. Aatai, conocido por su papel en Medcezir y de protector en Netflix, tiene una legión de fans en todo el mundo, una horda de admiradores que siguen cada uno de sus pasos con avidez. Su carisma innato, su físico impactante y su habilidad para sumergirse en personajes complejos lo han convertido en un ídolo. Y Serine, con su impresionante trabajo en Medcezir también y su papel en Fi, es una actriz talentosísima y una de las mujeres más deseadas del panorama turco. Su belleza, su elegancia y su versatilidad actoral la han consolidado como una figura emblemática. Ambos son guapísimos, exitosos y, bueno, con una química en pantalla que, madre mía. Ya lo verán, o mejor dicho, ya lo vieron si han disfrutado de Medcezir. Y aquí es donde empieza la cosa jugosa. Durante años ha habido rumores, especulaciones y un montón de fans soñando con que estos dos se convirtieran en pareja en la vida real. ¿Por qué? Pues porque trabajaron juntos en la serie Medcezir, y la chispa era innegable. Eran como literalmente una tormenta de fuego y hielo en pantalla. La tensión, la pasión, la conexión que se percibía entre ellos era palpable, trascendiendo la ficción para instalarse en el terreno de lo plausible. Y claro, los fans, como siempre, empezamos a fantasear. ¡Ay, las novelas turcas! ¡Cómo nos enganchan! Nos gusta soñar con el amor ideal, con la conexión perfecta, y cuando vemos esa química en pantalla, es inevitable proyectar nuestras propias ilusiones en los personajes y en sus intérpretes. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido exactamente? Bueno, para ponerlos al día, en las últimas semanas los rumores se han intensificado, y la verdad, con buenas razones. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, y no precisamente en encuentros casuales de trabajo. Han habido fotos, vídeos y, oh sí, testimonios. De hecho, uno de los rumores más fuertes es que se les vio cenando románticamente en un restaurante y, según las fuentes, había miradas cómplices, risas y, hasta se rumorea que hubo contacto físico. Imagínense la escena, la luz de las velas, la comida exquisita, y estos dos, no puedo más de la emoción. Es como si la vida estuviera imitando al arte o viceversa. La ficción que vivieron en Medcezir podría estar cobrando vida en la realidad, y eso, amigos míos, es pura dinamita. Pero esperen. Que la historia no acaba ahí. Porque, como en toda buena telenovela, siempre hay un triángulo amoroso. O al menos eso es lo que los medios y algunos fans quieren hacer creer. Aatai en el pasado ha estado relacionado con varias mujeres y una de ellas, en particular, ha sido un tema recurrente en las noticias, Duygu Sarn, también actriz. Ellos parecían estar muy bien, construyendo una relación sólida y estable, pero los rumores de separación siempre han estado a la orden del día, y ahora con Serine, la historia ha dado un giro inesperado. ¿Será que la chispa con Serine fue demasiado intensa para resistirse? ¿O será que la relación con Duygu ya estaba llegando a su fin, y la aparición de Serine solo aceleró el proceso? Las respuestas, como siempre, están en el aire, esperando ser reveladas. Por otro lado, Serine, aunque siempre ha sido muy discreta con su vida privada, también ha tenido relaciones sentimentales conocidas. Y como era de esperar, los medios no han tardado en analizar cada uno de sus movimientos, cada like, cada comentario en redes sociales, todo. La obsesión por el chisme es real, amigos. La prensa sensacionalista, los blogs de entretenimiento, los foros de fans, todos se dedican a escudriñar cada detalle, a interpretar cada gesto, a sacar conclusiones apresuradas. Y en este contexto, la discreción de Serine se convierte en un desafío, en una especie de juego del gato y el ratón entre la actriz y los medios. Ahora, la pregunta del millón, ¿es esto un romance verdadero o es solo una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en común?
Porque ojo que esto también es muy común en el mundo del espectáculo. A veces las productoras y los artistas se aprovechan de la expectación del público para generar interés en sus trabajos. Y funciona. Las redes sociales se encienden, la gente bla y el proyecto en cuestión gana visibilidad. Los rumores de romance, las fotos filtradas, las declaraciones ambiguas, todo contribuye a crear un ambiente de misterio y expectación. Y en el caso de Atai y Serinei, la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto es algo que los fans desean con ansias. Pero, seamos sinceros, la química entre Atai y Serinei es innegable. Incluso en sus publicaciones en redes sociales, se nota una conexión especial. Y aunque ambos son profesionales y saben cómo manejar la situación, hay algo en la forma en que se miran, en la forma en que sonríen, que nos hace pensar que algo más está pasando. ¿Será que la química que sentían en el set de Medcezir ha resurgido con fuerza? ¿O será que el tiempo y la madurez han consolidado una conexión que antes era solo potencial? El misterio persiste alimentando nuestra curiosidad y nuestra esperanza. Además, no podemos olvidar la presión mediática que sufren las celebridades. Cualquier movimiento, cualquier mirada, cualquier gesto, es analizado y comentado. A veces los rumores crecen y se exageran, y al final, la verdad se pierde en un mar de especulaciones. Los paparazzi, los reporteros de espectáculos, los comentaristas de televisión, todos están al acecho buscando la noticia jugosa, el titular impactante. Y en este contexto, las celebridades deben ser cuidadosas con sus acciones, sabiendo que cada paso que dan será observado y juzgado. Pero en este caso, la cosa pinta bien. La posibilidad de un romance real entre Atai y Serinei es algo que el público anhela, y eso, en sí mismo, es una gran noticia. Y aquí es donde entra la parte del escándalo. ¿Por qué escándalo? Bueno, porque la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no ha dudado en especular sobre el supuesto romance. Han aparecido artículos, comentarios, análisis y claro, eso siempre genera polémica. Algunas personas critican a Atai por traicionar a su supuesta pareja anterior, otras critican a Serinei por ser ella y robarse al galán. Y luego están los fans, que se dividen entre los que apoyan la relación y los que preferirían que cada uno siguiera su camino. El drama es real. Las redes sociales se convierten en un hervidero de opiniones, de debates, de defensas a ultranza. Y en medio de todo este caos, la verdad se diluye y las especulaciones se multiplican. ¿Pero qué pensamos nosotros? Yo personalmente creo que la vida privada de cada uno es eso, privada. Lo importante es que sean felices, y si se gustan, pues adelante. ¿Por qué no darles la oportunidad de ser felices? A veces la vida te sorprende y el amor llega cuando menos te lo esperas. Todos merecemos la felicidad, y si a Atai y Serinei se han encontrado, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Dejemos que el amor fluya, que la felicidad reine, y que cada uno viva su vida a su manera. Ahora, analicemos un poco las pruebas. Primero, las fotos y vídeos. Hay imágenes de ellos juntos, sonriendo, compartiendo momentos. ¿Son solo amigos? Tal vez. Pero la forma en que se miran, insisto, la forma en que se miran, no parece. Es la cercanía a la complicidad, la familiaridad que se genera después de haber compartido tanto tiempo juntos, trabajando codo con codo. ¿O hay algo más, algo que va más allá de la amistad y la camaradería profesional? La mirada es el lenguaje universal, es la clave para descifrar el misterio. Luego, los testimonios. Ya mencionamos el famoso encuentro en el restaurante. ¿Qué más saben? Quiero saberlo. ¿Hubo alguna otra cita, algún otro encuentro en secreto? ¿Alguna declaración de alguien cercano a ellos? Los testimonios son la pieza clave para confirmar o desmentir los rumores. Son como las pistas que nos permiten armar el rompecabezas. Y cuanto más sepamos, más cerca estaremos de la verdad. Y por último, las redes sociales. ¿Qué dicen sus publicaciones? ¿Qué likes dan? ¿Qué comentarios hacen? Todo eso es crucial. Las redes sociales son el escaparate de la vida moderna, el lugar donde las celebridades comparten sus experiencias, sus pensamientos, sus sentimientos. Y en el caso de Atai y Serinei, cada like, cada comentario, cada publicación puede ser interpretado como una señal, como una pista que nos revela algo sobre su relación.
El lenguaje de las redes sociales con sus emojis, sus hashtags y sus silencios, es un lenguaje que debemos aprender a descifrar. Y aquí es donde necesito vuestra ayuda. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que es amor verdadero? ¿O creen que es solo un montaje? ¿Qué esperan que suceda? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer vuestras teorías, vuestras opiniones, todo. Los fans son los que tienen la última palabra. Son ellos los que mantienen vivo el interés en la historia. Y sus opiniones son tan válidas como las de cualquier experto. Mientras tanto, seguiré investigando, seguiré pendiente de las noticias y, por supuesto, les mantendré informados de cualquier novedad. Este es un CU. LeBron que promete mucho y no quiero perderme ni un solo detalle. Ya saben, el mundo de las novelas turcas es así, lleno de sorpresas, giros inesperados y mucho, mucho drama. La expectación es parte del juego. La intriga es el motor que impulsa la historia. Y nosotros como espectadores estamos aquí para disfrutar de cada momento. Así que, resumiendo, hemos hablado de los protagonistas, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Hemos analizado los rumores sobre su posible relación sentimental. Hemos discutido la evidencia, fotos, vídeos, testimonios, redes sociales. Y hemos hablado del posible escándalo y de las reacciones de los fans y de los medios. La pregunta clave sigue siendo, ¿es amor a plena luz? ¿O solo un montaje publicitario? El tiempo, como siempre, será el que nos dé la respuesta. Y con esto, amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este chisme turco tanto como yo. Espero que las especulaciones continúen, las expectativas se mantengan y la magia de las novelas turcas siga cautivando a millones de personas en todo el mundo. No olviden dejar un buen like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ningún vídeo nuevo, ni ningún chisme jugoso como este. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan ni un solo detalle de este emocionante culebrón. Muchas gracias por ver. Ya saben, los espero en los comentarios. Hasta la próxima. Chao.